Y ahora, otro nivel. Ajá, ilustre gran Buenos amigo días, ¿cómo estamos? Andrés, ¿cómo te Saludos va? a ambos. Muy bien, muy bien. Qué gusto Aquí, tenerlo aquí con nosotros el día de hoy. no, gracias por la invitación, como siempre. Y un gusto estar hablando desde aquí de esta primaveral Buenos Aires. Entramos Qué en sabroso, primavera. qué Así que, sabroso. sí, Bueno, señor. Andrés es doctor en ciencias políticas y está considerado entre los 10 analistas políticos más influyentes, así que es banquete para conversar con él. Fíjate, el equipo de producción ha llamado al programa ¿Qué está pasando? Geopolíticamente hablando, porque normalmente a uno le preguntan ¿y cómo ves la cosa? ¿Y cómo ves la cosa? ¿Y cómo ves la cosa? Y nosotros pensamos que esa pregunta se repite en el mundo entero. Hay tres escenarios que nos gustaría que tú nos ayudaras a evaluar en estos momentos. Rusia, Ucrania, Israel, Gaza y Trump, el Caribe y Venezuela. Son tres platos Muy bien. fuertes, pues, ¿no? Ok, ¿cuántas horas tengo para eso? No, no, apelamos a tu capacidad de síntesis, porque tú eres un veterano Ok, en tus ok. programas maravillosos que tú haces. Bueno, a ver, empecemos por lo primero. Primero, entendamos que muchos de estos temas han surgido, desde luego, a lo largo de la Asamblea de las Naciones Unidas que se desarrolló la semana pasada. Hubo un tema que absorbió, yo creo, gran parte de los discursos, los comentarios, las reacciones, que fue el tema de Medio Oriente, empezando por el hecho del reconocimiento por parte de Francia y otros países occidentales Estado palestino. del Estado palestino, lo cual desde luego provocó una reacción muy fuerte por parte de Netanyahu en su discurso, que fue bastante beligerante, digamos, y bastante agresivo, yo diría, y que provocó además el abandono de una parte de la audiencia de la sala, ¿no? Entonces, el tema Estado palestino, por un lado, el tema de qué va a pasar en Gaza, dio lugar a algo que no se menciona mucho en la prensa, pero que me parece muy importante de tener en cuenta. Frente al bombardeo en su momento israelí en Doha, de la casa donde estaban los dirigentes de Hamas, supuestamente reunidos para tratar el tema del cese el fuego, y la reacción de los países árabes e islámicos en una reunión del Consejo que se hizo en Doha de los países árabes y islámicos, hubo desde luego una fuerte reacción contra esta violación del espacio aéreo de Doha, que es un aliado de Estados Unidos por parte de Israel. Y los países musulmanes y árabes, bueno, pareciera que todo iba a quedar en las declaraciones de siempre, un consejo que condena a Israel, etcétera, etcétera. Pero en el trasfondo hubo una serie de movimientos importantes. Arabia Saudí y Pakistán firmaron un acuerdo de defensa mutua. Pakistán es la única potencia nuclear musulmana. Y esto habilita a un poderoso actor económico como Arabia Saudita en que trabajen conjuntamente más o menos como en el marco de la OTAN. Es decir, si uno ataca a uno de ellos, el otro contribuye a reaccionar, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una situación inédita a la que se suma otro elemento del que se habla poco, y es que Arabia Saudí sí acordó con China que iba a aceptar el pago en yuanes y no en dólares por el petróleo. Entonces, hay un movimiento evidente en Medio Oriente que está preocupando a Estados Unidos por cómo se está reconfigurando la región, pese a su apoyo indiscriminado e incondicional a Israel, ¿no? Sí. Entonces en este contexto hubo una reunión en paralelo en las Naciones Unidas, de la que se mencionó muy poco, con la Liga Árabe y el Consejo Islámico, el Consejo del Golfo, en fin, Trump se reunió con ellos y algo se habló, nadie sabe muy bien de qué se habló en esa reunión, pero de ahí sale la propuesta de Trump de paz para Gaza de 21 puntos que hoy estará negociando con Netanyahu, porque Netanyahu Sí. todavía no ha reaccionado. Entonces, aquí hay un punto importante
que hay que resaltar. Dentro de esa propuesta aparentemente se propone que en un proceso de transición gobierne la Franja de Gaza o quizás todo el territorio palestino, hasta tanto la constitución, la reconfiguración del Estado palestino, gobierne Tony Blair ese Estado. Lo Mm, cual yo creo que debe estar provocando ciertos resquemores en los mismos países árabes, porque es como, bueno, poner una figura de Occidente para resolver un tema que es de Medio Oriente. Entonces, vamos a ver, este es el contexto entre el cual nos estamos moviendo en este momento, en Medio Oriente, sin visos de una solución inmediata y desde luego donde el tema del acuerdo de paz que puede estar proponiendo Trump es fundamental y decisivo, pero también teniendo en cuenta que esto es parte de la estrategia de Trump para llegar al Premio Nobel de la Paz. No nos olvidemos, ¿no? claro. Ahora, en esto de que Trump quiere que Gaza y Cisjordania sean controladas por quienes viven allí, eso lo expresa el señor Vance. Sí, no, el mismo Trump dijo que de ninguna manera Israel podía ocupar Cisjordania y Cisjordania debía seguir siendo gobernada por sus autoridades. Ahora, ahí el tema es cuáles son las autoridades. La autoridad palestina en Cisjordania perdió las elecciones en su momento y esa es la causa de que Hamás controlara Gaza frente a Hamás. Y entonces ahora Mahmoud Abbas dice, bueno, no admitimos a Hamás, pero cómo se va a dar la negociación interna entre las distintas facciones palestinas, tampoco sabemos muy bien, como para que la autoridad palestina tenga algún tipo de presencia gubernamental en la Franja de Gaza. Otro de los temas, yo no sé si tú quieres darle cabida a las... No, la situación que también se ha presentado entre Rusia y Ucrania con este último bombardeo que realiza Rusia contra Kiev y por supuesto que esto genera, no sé si, según su opinión, esto es lo que genera esa autorización que da Estados Unidos para que Ucrania utilice estos bombardeos, estos misiles nuevos que les va a autorizar en cada ataque, según lo que se lee en las notas de prensa. Bueno, hasta ahora lo que sabemos es que Trump se ha expresado en el sentido de que, de alguna manera, ha mostrado su hartazgo con el tema de la guerra en Ucrania, comprensible porque su prioridad no es Ucrania ni es el escenario europeo, sino lo que puede estar pasando en el Indo-Pacífico con China en particular. Y aquí hay un dato también importante que a veces se pasa entre líneas, y es que Rusia ha estado colaborando con China en una serie de ejercicios militares preparatorios, entre comillas, en relación a Taiwán. Bueno, pero volviendo para atrás, de nuevo a la semana de las Naciones Unidas, que es importante. Trump hizo una serie de declaraciones donde dijo, bueno, en la reunión misma con Zelensky, miren, después de la reunión, Ucrania tiene toda la posibilidad de seguir, de recuperar sus territorios e inclusive avanzar más en territorio ruso y ganar territorio ruso. Nosotros de alguna manera nos vamos a involucrar, sí, solamente en proveer de armas a la OTAN, en venderle armas a la OTAN para que la OTAN provea de armas a Ucrania, y esto seguirá su curso y nosotros vamos a tratar de mantenernos un poquito al tanto. Pero esto entra en contradicción, como ustedes bien lo mencionaron, con algunas declaraciones de Vance. Entonces es un poco confusa la situación. Lo cierto es que en ese contexto Zelensky pide más ayuda y pide la autorización para disponer de misiles, el famoso Tomahawk, para poder llegar hasta el Kremlin, si quieren, lanzando esos misiles. Trump ha rehuido dar una respuesta al respecto. Por el momento no tenemos ninguna confirmación. Yo dudo que se llegue a ese punto, porque eso sí ya implica un nivel de escalada muy, 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 muy alto, pero nadie sabe qué es lo que puede pasar. Lo cierto es que frente a esa afirmación, lo que sucede es que la noche del sábado, Rusia lanzó un ataque muy drástico sobre Kiev, y va a continuar haciéndolo, porque sí, Rusia está convencida de que no es que
Ucrania vaya a recuperar territorio, sino que Rusia va a conseguir más territorio, y ha habido algunos avances en el frente, no confirmados, habría que ver según las fuentes, en el frente, en la captura de Pokrovsk y de algunos otros puntos importantes del frente. Bueno, esa es la situación. No hay conversaciones en este momento entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos en términos de las negociaciones, pero sí hay muchas conversaciones entre Estados Unidos y Rusia. Y Lavrov y Rubio se reunieron al margen, y eso tampoco se comentó mucho, No se al comentó, margen, claro. al margen, en una de las bilaterales que hubo en las Naciones Unidas, se reunieron, nadie sabe qué es lo que hablaron durante una hora. Cuando sale Lavrov de la reunión, los periodistas lo interrogan, él se queda callado y solamente No dice nada. levanta el pulgar. Sí. Levanta el pulgar, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hay otros temas de la agenda entre Rusia y Estados Unidos que no son solamente Ucrania y que muchas veces se pierden de vista. No solamente los temas económicos relacionados con los recursos, el gas, etcétera, y que desde luego ha impuesto toda esta dinámica de penalizaciones a los que están comprando gas y combustibles rusos, sino que también está el tema de la renovación del acuerdo de control de misiles balísticos que tiene que darse en febrero. Rusia ha venido cumpliendo con eso y espera que Estados Unidos suscriba una renovación en febrero del año que viene. Y ahí debe haber alguna negociación muy acelerada al respecto, porque tiene que tomarse una decisión. Además, porque por momentos Estados Unidos ha tratado de plantear de que en esa negociación entre China también, como para poder tener un control sobre el desarrollo misilístico nuclear, ¿no? de las potencias nucleares que tienen esa disponibilidad. Entonces, como vemos detrás de bambalinas, perdón, en las Naciones Unidas se ha desarrollado una cantidad de conversaciones donde han salido cosas muy interesantes, pero que, claro, la prensa generalmente tiende a resaltar, bueno, Gaza, Sí, Ucrania, claro. el bombardeo, pero ha habido conversaciones de lado y lado. Y bueno, y después ha habido otras conversaciones bilaterales en las que no me quiero meter porque afectan a mi propio país, como la de Trump con Milei y la ayuda que le ha tirado el gobierno de Estados Unidos a Milei para las próximas elecciones. Pero eso, por favor, dejémoslo de lado. No, pero nos puedes hacer un breve comentario de todo esto que estás explicando. ¿Qué olfateas tú? Porque también hay una reunión de jerarcas militares en donde aparentemente también Trump va a meter cambió la agenda, precisamente. Su nariz, pues, ¿no? Y su verbo, y va a hablar, pues, allí. Entonces, ¿qué crees tú? Porque eso se está tejiendo desde la semana pasada. Estamos hablando de jerarcas, de generales duros, pues, ¿no? De guerra. A ver, yo creo que no podemos perder de vista el trasfondo geoestratégico de todo esto. Todos estos hechos se van integrando a un cuadro más amplio. Pero lo resumo de esta manera. La reunión de Alaska implicó que Estados Unidos estaba en el proceso de tratar de acercarse a Rusia para aislarla de China. Esto no ha resultado. Rusia y China siguen juntos. La cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái fue muy reveladora al respecto, pero estos ejercicios que se están dando ahora también. Entonces, el gran problema que se enfrenta la administración Trump es, bueno, si nosotros empezamos a retirarnos del resto del mundo, bueno, tenemos un objetivo, una prioridad estratégica que es confrontar con China, pero entre tanto, y ahí sí voy al tema Venezuela, tenemos que consolidar nuestra presencia hemisférica y asegurar el hemisferio occidental enteramente para nosotros. Y ahí no hay mi tía, como diría mi tía. Sí, mira, permítanos hacer un pequeño paréntesis de publicidad para luego consultarte lo que tiene que ver con Trump, el Caribe y Venezuela. El Caribe y Venezuela. Sí. Távola Calda Ristorante, recuerden que abre de miércoles a domingo. Esta semana, si ustedes tienen algún motivo especial, bien sea familiar
o corporativo, reúnanse en Tavola Calda Ristorante. Próximos a cumplir 20 años, amigos. Tavola Calda Ristorante es toda una experiencia gastronómica en La Lagunita, a 1 minuto de la redoma de La Lagunita. Ustedes pueden conversar con entera confianza con ellos y sin ningún compromiso cuántas personas serían, si van a escoger el menú, si quieren un menú de degustación, si quieren solamente picar, si ustedes llevan la bebida. Ustedes se ponen de acuerdo con ellos. Tavola Calda Ristorante, Centro Comercial Terrazas Lomas de La Lagunita, Tavola Calda Ristorante, la cocina italiana, sempre al di là del límite del mundo. Tintorería y lavandería G-Cleaners. Hay un servicio, porque si a usted se le ha manchado una camisa, un suéter, una corbata, un pantalón que puede ser con café, con vino tinto, con aceite de oliva, no importa, pero eso sí, no trate usted de quitar la mancha. Venga corriendo en Golin, traiga eso que se le ha manchado a la tintorería y lavandería G-Cleaners. Porque en paralelo, en el supuesto caso que la mancha no pueda salir, está el servicio de teñido de piezas, que evidentemente, si usted, por ejemplo, tiene un pantalón caqui y ha quedado la mancha, le van a decir, mire, le sugerimos cambiar este pantalón a color marrón, por ejemplo, y la mancha no va a estar. Entonces, mire, y cuando nosotros decimos todo ecológico, es porque usted va a colaborar con el medio ambiente cuando traiga, y es mucho más económica la tintorería y lavandería G-Cleaner. Está en Galerías Prados del Este, en La Mezanina. Tintorería y lavandería G-Cleaner, toda tu ropa como nueva. Y hemos estado en contacto con nuestros amigos de Distasi Motor. Fíjense ustedes que les tengo un detalle de Distasi. Ustedes sabían que la fábrica ensambladora Honda en Itiparina, que es muy cerca de Sao Paulo, en Brasil, es donde se producen el City y la camioneta HR-V. Y la fábrica funciona con energía eólica. Allí la calidad no es un valor, es una exigencia. Y ahora esos dos modelos, tanto el City como la camioneta HR-V, están en Distasi Motors, que es la Honda de los palos grandes. Vengan a probar estos nuevos vehículos Honda y pregunten por el financiamiento que tiene para ustedes Distasi Motors y su carro sale asegurado del concesionario. La Honda de los palos grandes. Por acá, antes de que abordemos el tema de Trump, el Caribe y Venezuela, le pregunta a Eduardo Figueroa qué opinión le merece esta incursión que ha estado haciendo Rusia con drones al espacio aéreo de Polonia e incluso el de Dinamarca. Bueno, tenemos dos versiones de eso, ¿no? La versión de rusa es que no, ellos no tienen nada que ver. La versión de los países que han sido afectados por estas incursiones es que en algunos casos, por ejemplo, en el caso de Dinamarca, que no han comprobado todavía si esos drones son rusos. En el caso de Polonia sí. Bueno, hay otras interpretaciones, no vamos a entrar en eso, pero lo cierto es que a mi manera de ver sí hay como un tanteo de las capacidades defensivas de la OTAN, enviando, bueno, drones, algún paso de alguna aeronave militar, todo eso para ver capacidad de reacción, velocidad de reacción, capacidad defensiva de la OTAN. Y la verdad que no favorece mucho, porque el caso de Polonia, por ejemplo, la reacción demoró bastante comparativamente con lo que era necesario frente a una situación como esa de la presencia de los drones. En el caso de Estonia hubo, creo que, no sé, unos 15 a 20 minutos antes de que hubiera una respuesta por parte de la OTAN por la presencia de los 3 MiGs que estábamos sobrevolando en espacio aéreo estonio, y así sucesivamente. Entonces,
yo no tengo elementos para juzgar si Rusia tiene razón al decir que no tiene nada que ver y si las acusaciones por parte de la OTAN son ciertas o no, no sé en base a qué fundamentos, pero si yo lo tomara desde la distancia, yo diría, bueno, hay alguien que está probando las capacidades defensivas de la OTAN y por algo será. Sí. Mira, Andrés, tenemos más de un mes ya con estos ejercicios militares estadounidenses frente a las costas venezolanas, diciendo que justificando su presencia por la lucha antinarcóticos. Hay un debate mundial, pudiésemos atrevernos a decir que es mundial, porque han volado 3 lanchas con ocupantes. Unos juristas internacionales dicen que eso está plenamente justificado por la lucha antinarcóticos, otros dicen que no es así, que el procedimiento no es el adecuado, que no ha habido el debido proceso y el respeto, etcétera, etcétera. Hay gente que apuesta porque no es solamente la lucha antinarcóticos, sino que hay un trasfondo detrás de esto, que es sacar a Maduro o buscar o propiciar un cambio político en Venezuela. Hay otras personas que dicen que esta gente se va a retirar ya después de esta primera semana de octubre que arranca el miércoles. ¿Qué análisis puedes brindarnos tú con respecto a Trump, el Caribe y Venezuela? De nuevo, yo creo que hay que verlo en un contexto más amplio de lo que está pasando a nivel hemisférico. Es decir, hay un planteamiento muy claro por parte de Estados Unidos, como decía antes, de que tiene que asegurar el hemisferio occidental en términos de sus intereses y en la eventualidad de cualquier tipo de conflicto en otros ámbitos, que por lo menos lo que son las Américas estén preservadas en función de sus intereses de seguridad. Por China. De China o cualquier otro actor que se atreva. No nos olvidemos que hay varios actores presentes en América Latina, aparte de China, ¿no? Por cierto, son actores que en el caso de lo que está sucediendo en el Caribe y lo que ha sucedido con las 3 lanchas, sí han hecho declaraciones condenatorias, pero no ha pasado de eso. Entonces, habría que ver cómo actúan. Pero bueno, este es un tema que tiene que ver con el afuera. Yo vuelvo a remitirme a lo que pasa en el adentro de las Américas. Y en el adentro, lo que estamos viendo es, también podemos remitirnos a la Asamblea de las Naciones Unidas. El gran conflicto, la gran tensión por el tema arancelario entre Estados Unidos y Brasil parece estar diluyéndose porque sí hubo una conversación entre Trump y Lula en paralelo a la Asamblea y probablemente la semana que viene haya una reunión entre ambos. Sí. Conclusión, yo diría que esto implica una neutralización del poderoso liderazgo de Brasil en el resto de América Latina. Aquietemos las aguas y tratemos de que la región esté en calma, porque obviamente Lula también tiene bastante influencia sobre otros líderes, como en el caso de Boric, de Orsi, de mismo Petro. Y en ese sentido, bueno, el frente del cono sur, digamos, de América del Sur, podría estar realmente controlado si se aquietan las aguas con Brasil. El tema más álgido siempre sigue siendo el Caribe. Y en ese contexto, porque sí, es la cuarta frontera de Estados Unidos, la tercera frontera, no me acuerdo exactamente el término que se utiliza, y en ese contexto, obviamente, sí es necesario asegurar que los elementos discordantes, para llamarlo de alguna manera, de ese contexto, estén controlados. Entonces, yo sí creo que hay una estrategia muy clara con respecto a Venezuela, que apunta más que nada a no tanto a quitar las aguas, sino probablemente a garantizar algo que sí sigue funcionando, que es el petróleo venezolano, porque Chevron sigue llevando petróleo al mercado estadounidense, a pesar de toda esta situación. Segundo,
Posiblemente haya una aspiración a un cambio de régimen, pero eso no es un tema fácil. Venezuela no es Panamá, digamos, para hacer una comparación, pero sí lo que implica es que va a continuar la presión a pesar de la expectativa. Bueno, Maduro le envió una carta a Trump para iniciar un diálogo que fue ignorada o rechazada por Trump. Entonces, no hay en este momento, fuera del ámbito económico, no hay canales que permitan algún tipo de conversación que distienda la situación, y por el momento lo que estamos viendo es una creciente presión de Estados Unidos, que inclusive plantea que si es necesario va a golpear en territorio venezolano a los centros de narcotráfico que identifique, ¿no? Entonces, claro, pero también hay un señor Grenell sí. que dice que él está dialogando con Miraflores, que él se sienta con el equipo de Maduro y a pesar de que hay otro señor que es Marco Rubio, que tiene una actitud distinta en cuanto al rol que ocupa también, que cuál es el verdadero diplomático que está entendiéndose con Venezuela. No lo sabemos. No lo sabemos porque eso nunca lo sabemos con la administración Trump, porque no es solamente el caso de Venezuela. Vemos en el caso de Rusia, por un lado Rubio dice una cosa, Trump dice otra cosa. Sí. Lo vemos en otros casos. Entonces, yo creo que no hay ninguna coherencia, por lo menos evidente, en cuál es la estrategia específica, y por lo tanto hay muchísimos interrogantes sobre si todo esto es una operación de presión para poner en orden la relación con Venezuela, o si es una operación que tiende en algún momento a generar algún tipo de cambio de régimen. Son interrogantes porque nadie sabe bien qué es lo que está pensando Trump ni la administración Trump, porque uno dice una cosa y otro dice otra cosa. Pero el que se ha hecho una estrategia es bastante confuso, porque debería haber una vocería oficial que comunique cómo son las cosas, cuáles son las reglas de juego, pues, ¿no? Claro, debería haberla, debería no haber contradicciones. Lo que yo digo, lo que estamos marcando con respecto a Chevron, por un lado, y los peñeros que hundieron, por otro lado, bueno, es una prueba justamente de cómo hay cosas que se están dando en paralelo y nadie entiende muy bien cómo se integra a una estrategia de alguna manera coherente o consistente por parte de la administración de Estados Unidos, ¿no? Y siguen las deportaciones, además de venezolanos, desde allá, desde el gobierno de Estados Unidos hacia Venezuela. Sí. Es decir, que hay una cantidad, así como está lo de Chevron, también está lo de las deportaciones, que era parte de lo que señalaba también el canciller Hill. A pesar de lo de TPS, ¿no? Ajá, también. Sí. Ahora, en eso también, si uno sigue el discurso de Trump en las Naciones Unidas, que fue contra todo, ¿no? Prácticamente. Contra la inmigración, contra el narcotráfico, contra la energía verde, contra las Naciones Unidas. Contra las Naciones Unidas. Sí. Le tocó a todo el mundo, ¿no? Bueno, uno diría, bueno, esto se le acabó. Es decir, el país más poderoso, sigue siéndolo, del sistema internacional, tiene esta posición. Bueno, ¿qué nos queda por hacer? Porque ya no hay tema de la agenda internacional que no haya sido afectado en forma negativa por la visión de Trump, ¿no? Pero después vemos que en la práctica pasan cosas que no se condicen con lo que se dijo en el discurso, ¿no? Claro. Mira, Andrés, no queremos abusar de tu tiempo porque ya pronto tienes que prepararte para tu programa. Si puedes, sí. Además, todas tus conferencias fabulosas que das en el mundo entero, si quieres invitar puntualmente el tema que vas a tratar en el programa, y con mucho gusto para que tú mismo lo promociones. Bueno, muchísimas gracias. Sí, aprovecho para hacer la cuña, ¿no? En realidad vamos a tener un programa que va a tocar primero un análisis de la Asamblea de las Naciones Unidas, y después tengo un invitado muy especial, Jorge Cheidek, que ha sido el director de cooperación Sur-Sur en las Naciones Unidas. Entonces, vamos a tratar de exprimirle algunas cosas con respecto a Naciones Unidas, pero también a las posibilidades hacia futuro de cooperación Sur-Sur en Naciones Unidas, cuando hay tantos actores que emergen en paralelo con esas capacidades, como los BRICS, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, va a ser un programa interesante, y después, desde luego, vamos a tener un cuento divertido sobre mi primera experiencia como antropólogo. En el campo, ¿no? Para quienes quieran verlo, ¿cómo se conectan con su programa?
Bueno, el programa es en Radio Cultura Sí, de Buenos Aires, pero inmediatamente apenas terminado el programa va a lo YouTube cuelgan en y a YouTube. Spotify. Y Así Sí, que Spotify. sí. bajo el Estupendo, título de Room Service en la Selva Global. estupendo. Saludos a todo ese equipo de Radio Cultura. Bueno, muchísimas gracias y gracias por el comercial que pude hacer A- ahora. Aquí en Venezuela hace muchos años hubo una emisora que se llamó así también, Radio Cultura. Sí, 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 sí. Bueno, y la verdad, muchas gracias además, no solamente por la invitación, sino por todas esas promociones gastronómicas que ustedes hacen. Se me hacen agua en la boca recordando las cosas buenas que comía en Venezuela. Bueno, pronto, visítanos pronto para que Voy- estemos juntos Así aquí. es, cuando nos Vamos a visite les hacerlo llevaremos. con Sería genial hacer muchísimo un gusto programa juntos. en cuanto pueda. Además, con tantos amigos que están allá y que Claro que quisiera sí. ver con mucho gusto, ¿no? Bueno, les mando un gran saludo y gracias nuevamente. Gracias. Andrés.